Hoy, antes de empezar nuestra serie de Egipto, vamos a hacer una pausa para mirar a uno de los hombres más paradójicos, una de las figuras más importantes de toda la historia del siglo XX, Yasser Arafat. Yasser Arafat, quien hoy se debate en el crepúsculo de la historia, es uno de los personajes más cambiantes y más polémicos del siglo XX. Su vida transcurre en las aguas turbulentas de todo el siglo, y él es el tipo de hombre que el siglo ha venido siendo a lo largo de su transcurso. Él nace en 1929, nace en el Cairo, y en su primera juventud a él le va a tocar lo que va a ser la creación del Estado de Israel, y eso lo va a marcar. El Estado de Israel se va a crear en 1948, en unas circunstancias particularmente dramáticas en las que la historia se encuentra de punta, en donde no hay opciones. Después hay una doble promesa que hicieron los británicos. La corona británica le prometió en 1917 a la comunidad judía internacional un acta que se llamaba la Decisión Balfour, que decía que en la tierra llamada Palestina existiría un Estado judío. Luego, en 1920, cuando se disolvió el Imperio Turco Otomano y empezaba la era de los protectorados franco-británicos, el Imperio Británico le prometió a los árabes que estaban en la mesa de repartición del imperio que en la tierra llamada Palestina existiría un Estado árabe. Hay una doble promesa con 3 años de diferencia. La ambigüedad con que se manejó esta doble promesa, la manera como unos y otros creyeron en la viabilidad de esa promesa, va a llevar a un estado paulatino de confrontación que va a encontrar un punto álgido en 1935, cuando las leyes de Nuremberg son promulgadas en Alemania y 150.000 judíos van a llegar a Palestina en un año. Y va a encontrar su punto más grave en el momento en que se decreta el Estado de Israel. El Estado de Israel se crea porque los judíos que han sobrevivido a los campos de concentración mueren en el mar ahogados porque no tienen patria que los acoja ni un puerto que los deje atracar. El holocausto judío tiene detrás el horror del régimen nazi, tiene todo el horror inimaginable, indescriptible de lo que nunca debió haber sucedido, y tiene la complicidad de tantos que hicieron caso omiso a las cosas que pudieron haber visto o oído y permitieron que semejante infamia tuviera lugar. Entonces hay un elemento kármico terrible de Europa, porque el holocausto sacude la conciencia mundial, pero devasta la conciencia europea. Entonces, frente a un drama de esta naturaleza, y teniendo en cuenta que hay un barco parqueado en Haifa que rebautizan el Éxodo y que va a hacer una huelga de hambre total, en ese momento se decreta, bajo circunstancias totalmente apremiantes, el Estado de Israel.
Cuando se decreta el Estado de Israel, 2000 años de diáspora del pueblo judío, desde cuando fueron arrojados del templo en el año 70, en tiempos de Tito Livio y luego en tiempos de Adriano, cuando Masada y todo eso, en ese momento, hasta ahora, es que vuelven a tener el Estado. Ese Estado se va a hacer en el territorio de Palestina. Cuando se va a hacer en el territorio de Palestina, la idea es que va a haber una partición. La mitad va a ser un territorio para Israel, para la creación del Estado de Israel, y la otra para la creación de Palestina. La partición en ese momento no es viable. Los pueblos árabes la rechazan porque consideran que a ellos les atañe una decisión que ellos no tomaron y que va a afectar la historia de la región de ahí en adelante. Ellos no se consideran responsables, no son responsables de toda la tragedia judía desde el momento en que los romanos los echaron del templo, durante los 2000 años de antisemitismo que los europeos manifestaron contra ellos, finalmente el holocausto hecho por la Alemania nazi, y ahora la decisión cae estrictamente sobre el pueblo, sobre los pueblos árabes. Entonces ellos rechazan la partición. Al rechazar la partición, finalmente el Estado de Israel se crea, y es tan apremiante la circunstancia de Israel que a la hora del té nadie piensa en Palestina. Entonces Palestina va a quedar a la deriva de la historia. En un principio les dicen que tienen que huir porque los 5 países árabes van a lanzar un ataque contra Israel y los van a echar de nuevo al mar. En el ataque van a perder, Israel se consolida, los palestinos que se fueron no van a poder retornar y los que se quedaron van a ser sacados a sangre y fuego en la matanza de El Yassim, que es, digamos, es el origen de una cadena de odios en donde es dificilísimo establecer quién empezó qué. Los palestinos, saliendo de lo que era Palestina, se van a ir a las orillas, a Cisjordania, a Gaza, y luego en 1967 más adelante, cuando la Guerra de los 6 días, esos territorios a donde los palestinos se fueron, van a ser ocupados por Israel, y entonces se van para Líbano, y luego más adelante va a haber una invasión de Israel a Líbano. Entonces los palestinos llevan un éxodo desde el momento en que se decretó el Estado, que los ha ido cercando por todo el mundo árabe y esparciendo por todo el mundo árabe. Ese es el contexto de Arafat. Entonces, ¿qué pasa? Yasser Arafat, en el 48 es un joven ardiente y apasionado que abraza la causa de Palestina. En ese momento, ya para la época de los 50, va a haber un macro proyecto para todo el mundo árabe que se va a llamar el panarabismo, cuyo líder fundamental va a ser Gamal Abdel Nasser. Es desde Egipto, eso lo vamos a ver después, es desde Egipto que se va a liderar el proyecto panárabe. En la época en que el panarabismo es como una gran sombrilla que va a cubrir la perspectiva histórica y política del Medio Oriente, Arafat está alineado con Nasser, forma parte de la causa panárabe, y en el momento en que Nasser nacionaliza el canal del Suez, en 1956, lo que lo lleva a la guerra con Francia e Inglaterra por la descolonización del Medio Oriente, en ese momento Arafat está con él y va a pelear a su lado y va a ser parte del gran proyecto panárabe. Poco a poco, Arafat va especificando su causa, diferenciando la causa palestina de la causa árabe. Los árabes están apoyando a los palestinos, pero los árabes no siempre tienen exactamente los mismos intereses por un lado y por el otro lado. Hay una, digamos, se va armando como una especificidad. Arafat se va a convertir poco a poco en el hombre que va a diferenciar la causa palestina de la causa árabe. Tiene alianzas con todos los árabes, pero su destino manifiesto, digamos, su propósito de vida es la creación del Estado palestino, porque Palestina no existe, o sea, después de la creación del Estado de Israel, desaparece como pueblo Palestina, quedan totalmente rodeados, quedan esparcidos por el Medio Oriente, la mayoría de ellos va a estar en Jordania, y de ahí en adelante, pues su destino va a ser errante, va a ser una diáspora. Entonces, en 1959, Arafat crea en Kuwait el Movimiento Nacional Palestino. Y esto va a llevar a la lucha armada, y más adelante en el 69 se va a crear la OLP y él va a llegar a tomar el control total de la Organización para la Liberación Palestina y va a ser el líder palestino por excelencia. En esta primera etapa de la historia, cuando Arafat asume el liderazgo
de la OLP y el propósito de construir el Estado palestino, en ese momento la construcción del Estado palestino se enfoca sobre la base del terrorismo. Es el siglo XX, es la época en que se considera que la violencia es la partera de la historia, es el momento en que se juntan las luchas armadas y se plantea el hecho de que el mundo va a conocer los dolores que el pueblo palestino ha sufrido anónimamente. Y en ese momento el hombre es tanto un guerrero y un forjador de un pueblo, pero también está utilizando el terrorismo. Entonces, Arafat va a ir cambiando, digamos, de perspectivas y de perfiles a lo largo de la vida, por eso puede ser visto desde muchas maneras. Entonces es un guerrero ardiente y un liberador de un pueblo para unos, es un terrorista para otros, y a medida que va pasando el siglo y va pasando su vida, sus perfiles se van haciendo cada vez más complejos, por eso se le puede mirar desde muchos ángulos. Entonces, su vida está ligada a la vida de su causa y a la vida de Palestina. En 1970, los palestinos van a ser expulsados de Jordania, porque los palestinos en Jordania son muchísimos, y entonces en un momento dado se va a presentar una dualidad de poder, en la cual hay una especie de intento de derrocar al rey de Jordania, y el rey de Jordania decide expulsar a los palestinos en septiembre. De ahí nace otra organización que se va a llamar el Septiembre Negro, que será la que va a cometer el atentado contra las Olimpiadas de Múnich. Esa sale de ahí, de la expulsión de los palestinos de Jordania. Esa es otra rama. Hay muchas alas, muchas fracciones dentro de la causa palestina. Ese es parte del problema que digamos que existe. Hay muchas, y ha habido muchas fracciones a lo largo de toda la historia. Entonces, en los 70s, la cosa está que arde. Después de la guerra de los 6 días, ellos habían quedado en Jordania, y habían quedado y esos territorios van a ser ocupados por Israel, entonces quedan en el país de Jordania. En el país de Jordania forman una dualidad de poder, y en Jordania de ahí van a ser expulsados, entonces van para Líbano, y a medida que se van esparciendo, van llegando los diferentes conflictos que los van siguiendo a ellos, y se va como una mancha de aceite el problema palestino, y la causa palestina va impregnando la región. Y ahí directamente con la causa palestina está la vida, el perfil y el personaje de Arafat. مبروك وعروسة مبروك وعريسنا مبروك وعروسة دولي ملتاتا اكتي باركيروا مبروك وعريسنا مبروك وعروسة مبروك وعريسنا مبروك وعروسة دولي ملتاتا اكتي باركيروا. La vida de Arafat está llena de vicisitudes, porque después de la guerra de los 6 días en el 67, él va a tener que meterse en la clandestinidad y va a tomar el nombre de guerra de Abu Ammar. Y luego es cuando lo van a elegir presidente del comité ejecutivo de la OLP en el 69. Luego en el 70, cuando los expulsan de Jordania, él se va a ir para Líbano, y en Líbano es donde se van a trasladar digamos, el cuartel de la OLP, o digamos, se va a dar en Líbano, y ahí van a obtener el reconocimiento de la cumbre árabe de Rabat, sí, y va a haber, digamos, todo un apoyo. En Líbano va a empezar una guerra civil, la cosa más aterradora, la más pavorosa de todas las guerras civiles que yo creo que haya habido, pues la más brava fue la de Líbano. Entonces, Líbano era un país que se estaba desintegrando en una guerra entre cristianos y musulmanes, porque la minoría cristiana tenía unas condiciones económicas diferentes a la mayoría musulmana, y unas condiciones de gobierno directo diferentes. Había habido, digamos, todo un cambio de correlación de fuerzas. Entonces, las diferentes fracciones que componen al Líbano se van a enfrentar entre sí. Y cuando se empiezan a enfrentar todos, se empiezan a enfrentar los chiitas, los maronitas, los sunitas, una coalición completa de grupos musulmanes junto con la izquierda se va a enfrentar a los cristianos, que son los cristianos maronitas y que están indirectamente apoyados también por Israel. Entonces, en un momento dado, cuando está esta guerra, el problema palestino está incrustado en la mitad de la guerra civil libanesa.
y también ofrece una dualidad de poder porque es un grupo armado. Entonces, a partir de la presencia de los palestinos en Líbano, hay ataques a Israel. Entonces Israel considera que la manera de prevenir los ataques es invadiendo Líbano. La invasión de Israel a Líbano con 10.000, bueno, va a ser una de las cosas más aterradoras. Y en ese momento los campos palestinos van a estar en inminente peligro. Arafat lo van a perseguir por entre los huecos. Esto es una persecución como si fueran ratoncillos en la mitad del desierto. Va a ser una cosa impresionante. Ellos van a tener que huir de ahí por entre los huecos, muchas veces sepultados en la arena. Y Arafat va a enfrentar tal vez uno de los momentos más duros de batallas, es cuando llega la invasión israelí al Líbano. La invasión israelí agrava la guerra mucho más, porque aparte de la guerra civil que tienen los libaneses, los va a invadir Israel, los va a invadir por el sur y por el otro lado los va a invadir Siria. Entonces el Líbano va a quedar en una guerra civil, se rompe el ejército, se rompe el gobierno, se rompe la institucionalidad y además quedan invadidos por lo que va a ser Israel y Siria, y con el problema palestino en la mitad, y con un problema de insoluble entre todos ellos. De las sombras volverán los libaneses con un heroísmo y una lección histórica maravillosa, pero en ese momento, toda la década de los 70, ellos van a tener 17 años de guerra civil, y ahí el problema palestino es un problema central. Entonces los palestinos huyen del Líbano, pero entonces a todas estas los palestinos han huido de Palestina, han huido de Jordania, han huido del Líbano, están corriendo por todas partes, y en ningún momento se asienta su historia, y cada vez sus circunstancias son más y más graves. Entonces, después de lo del Líbano, ya parecería que Yasser Arafat ha llegado al último extremo de su vida. Ya parecería que de eso, ese guerrero de las gafas negras, del pañuelo árabe, ese guerrero simbólico y emblemático que había significado Arafat durante toda la guerra de los 70 y toda la época de los 70, ese símbolo que tenía en ese momento, ahora está totalmente acorralado, llevado hasta los últimos extremos en esas batallas en Beirut, y en los tiempos de esa guerra es cuando se van a hacer las dos matanzas terribles de Sabra y Shatila, los campos de refugiados palestinos donde más de 3.000 personas indefensas fueron asesinadas y quemadas de la manera más inclemente, fueron asesinadas por los cristianos maronitas con apoyo del ejército de Israel, y ese es un crimen histórico que no se ha cobrado, y ahí está. Entonces, en ese momento, cuando está pasando eso, Arafat está viendo el punto más terrible de su historia. Arafat ha visto muchas veces el final del camino, muchas veces ha enfrentado todas las cosas más terribles, pero ha sido capaz de renacer, tiene las posibilidades del ave fénix, y no, digamos, no lo mataron en esta, que esa sí era mejor dicho la más brava, porque él era el objetivo. Y no lo mataron en esa, que era la más difícil y la más complicada de todas. Ese tipo metido entre túneles, pasando de un hueco a otro, protegido por todos los hombres en la mitad de una guerra civil donde se están matando todos con todos y de una vez están persiguiendo a los palestinos, el ejército de Israel. Esa era, digamos, uno de los episodios más bravos del mundo. En ese momento, después de que va pasando todo esto, él se va a poner a pensar, ahí vienen todas las épocas más beligerantes, y del extremo, él se va a poner a pensar, porque es que se le van empezando a cerrar los campos, se le van empezando a cerrar las puertas, y después de lo del Líbano, ha pasado otra cosa que es muy importante: los acuerdos de paz de Camp David. En los acuerdos de paz de Camp David, Anwar el-Sadat va a pensar que la guerra no es el camino para solucionar la crisis del Medio Oriente, el problema del Medio Oriente, y va a pensar que Egipto ha puesto demasiada sangre y demasiado sacrificio y no ha logrado mucho, pero sí mucha de su historia se ha visto atravesada dramáticamente por la guerra. Anwar el-Sadat va a idear todo el plan de paz del Medio Oriente, y el plan de paz consiste en renunciar al panarabismo a cambio de la devolución del Sinaí, paz por territorios. El plan de paz por territorios, desde el punto de vista egipcio, es una salida para que su pueblo pueda tener una viabilidad en el futuro más allá de todas las guerras en las cuales ha liderado y ha participado. Desde el punto de vista de la causa palestina, lo consideran, o sea, en el momento en que Anwar el-Sadat firma los acuerdos de Camp David, se considera una traición al panarabismo, porque tiene que renunciar al panarabismo, y de una vez sacrifican la causa palestina en primera instancia. En primera instancia porque el plan
apunta a que los palestinos también entren en la dinámica de paz por territorios, lo que eventualmente sienta las bases para los futuros acuerdos de Madrid y de Oslo, porque la paz del Medio Oriente se hará sobre el esquema de Sadat. Pero en el momento en que se firman estos acuerdos, cuando están las formas más radicalizadas de lucha, en ese momento, para aquellos que están en la corriente histórica del panarabismo y en la lucha armada por la creación del Estado de Palestina, se ve como una traición. Más adelante, lo que en un principio sería una traición, se convertirá en la única salida histórica que bajo un proceso de reflexión muy profundo llegarán a entender. Pero en su momento esto era visto de una manera tan terrible que muchos sectores de la misma sociedad egipcia, que consideraban los acuerdos de Camp David como una traición al panarabismo, asesinaron a Anwar el-Sadat, un hombre de una grandeza aún no dimensionada y de una capacidad de ver la historia que la gente todavía no comprende, que era Anwar el-Sadat. Va a morir asesinado por aquello por lo cual él luchó, la paz en el Medio Oriente. Si algún día hay paz en esa región será por él y por lo que él pensó. Entonces, resulta que ahí en ese momento las cosas son extremas, y el conflicto va a llevar a un punto total, y después de una serie de vicisitudes históricas, el guerrero, el hombre que durante tanto tiempo fue el símbolo de la lucha armada, se va a convertir en un hombre que emprenda un proceso de paz. Esa transformación histórica de un ave fénix que renacerá de las cenizas para entrar en la dinámica de la paz, de una manera como la historia no puede imaginar. El panorama de la vida palestina se va volviendo cada vez más complejo, y después de la guerra del Líbano y después de los acuerdos de Camp David, que virtualmente los dejan solos en un momento en la historia, digamos, ya han tenido conflictos con cada uno de los países árabes, con Jordania ya los han tenido, con Egipto ya empiezan las alianzas a resquebrajarse. Después de esto, en el 88 va a empezar un movimiento que desde el 87 empieza la intifada, y la intifada es una insurrección permanente, popular, de todo el pueblo palestino. Pero todo el pueblo palestino son hombres, mujeres, niños, bebés de 8 meses, gatos, perros, todo el mundo botando piedra permanentemente a la lata, a toda hora. Entonces, y a cambio les botan tanques y les botan balas, y estos botan piedra y les botan tanques y les botan balas. Esta desigualdad en la confrontación empieza a crear un clima en el cual la legitimidad de los derechos de Palestina a un Estado empieza a hacerse visible para el mundo. La causa palestina se había visto deslegitimada en los años 70 por la utilización del terrorismo como método para llamar la atención acerca de la carencia de este pueblo. Las bombas en los aeropuertos, los atentados hacían que se, digamos, deslegitimaran la causa del pueblo palestino, porque los fines y los medios, decía Gandhi, no son separables. Entonces, durante mucho tiempo se les identificaba con un terrorismo ciego que ocultaba la razón de lo que ellos estaban buscando, que es el fin de un éxodo de una tierra de la cual fueron expulsados. Entonces, la intifada y las matanzas anteriores que se habían hecho de Sabra y Shatila en condiciones de total indefensión en el Líbano, van cambiando la imagen de los palestinos ante el mundo, y empiezan a plantear ante la comunidad internacional la necesidad de un Estado palestino. Entonces, digamos, esto va creando un clima histórico diferente que va a llevar a plantear esa necesidad. Después termina la Guerra Fría, y cuando termina la Guerra Fría, que era un orden vampiro,
que se alimentaba de los conflictos para poder sobrevivir, entrando la Unión Soviética por un lado y los Estados Unidos por el otro, a repartirse la geopolítica mundial en un ajedrez macabro, en una especie de Risk, donde cada uno echaba su cuento ideológico para ir avanzando en un juego de poder que tomó casi todo el siglo XX. Cuando se acaba la Guerra Fría, la paz en el Medio Oriente se vuelve un tema de agenda internacional. El pueblo palestino está llevando del bulto hace mucho tiempo, pero es que esto se vuelve un tema de agenda internacional es cuando se termina la Guerra Fría. Después, ahora, en la guerra del Golfo Pérsico, los palestinos están apoyando a Irak. Al apoyar a Hussein, le retiran una cantidad de apoyo árabe que había, por ejemplo, de la Arabia Saudita y de otros países, se les van a retirar. Entonces, la agenda lleva hacia un proceso de paz, porque hay un cambio de orden mundial, y la intifada ha cambiado la mirada que el mundo tiene sobre los palestinos. Ahí, en ese momento, Arafat empieza a darse cuenta que por la vía armada no se va a poder conseguir el Estado palestino, y que por la vía de la negociación y por la vía de los acuerdos de paz, el Estado palestino es una posibilidad mucho más real que por la vía de la guerra. Ya lleva mucho tiempo en guerra y todavía no han conseguido absolutamente nada. Ahí hace la transformación histórica. Entonces, primero era el guerrero, luego era el tipo totalmente acorralado en el Líbano, luego se vuelve el ave fénix y resurge de las cenizas, y ahora es el tipo que está dispuesto a protagonizar un proceso de paz de marca mayor. Todas esas vueltas y todas esas transformaciones van sucediendo en la vida de Arafat a medida que la historia se va transformando ella misma. Y ahí empiezan los acuerdos que primero van a Madrid y luego van a Oslo. ¿Cuál es el esquema? El de Sadat, paz por territorios. Entonces la idea es que él considera que hay que tomar lo que se les dé como se les dé, que eso más adelante lo vamos a ir ampliando. Vamos, digamos, es un plan escalonado en el cual se les van dando territorios a cambio de que renuncien a los ataques sobre Israel. Cuando se firma un proceso de paz de esta naturaleza, va a haber siempre disidentes de lado y lado. O sea, la paz es muy difícil de que se pongan de acuerdo, pero cuando se ponen de acuerdo, las extremas de lado y lado empiezan a torpedear el proceso de paz. Entonces, las extremas del lado palestino son el Hamas y el Hezbollah, que no consideran que la paz sea posible sobre un pedazo de Palestina, porque ellos consideran que la Palestina es toda de los palestinos. Entonces, si aceptan un pedazo, es aceptar las migajas, consideran ellos, de lo que antes fue todo su tierra. Esa es la extrema del Hamas. La extrema de Israel son los colonos, que son los que habitan los territorios ocupados, y que en el momento en que la paz funcione van a tener que abandonar esos territorios que han trabajado durante 30 años, donde han hecho florecer el desierto y donde un estado laico se convirtió en un estado religioso, porque a partir de los territorios del 67 consideran que fue Yahvé el que los llevó a ganar esa guerra, y hay un fundamentalismo religioso profundo de los colonos que se vuelven la extrema del lado de Israel. Estas dos extremas van a ir ahogando el proceso y en este momento lo tienen en un jaque brutal. Entonces, en ese momento, para que se den los acuerdos de paz, Arafat tiene que aceptar la existencia del Estado de Israel. O sea, las cosas llevan a un punto en que si usted quiere proclamar el derecho del Estado palestino a existir, tiene que aceptar la existencia del Estado de Israel, así. Pero aceptar la existencia del Estado de Israel significa renunciar a todo aquello que fue en principio el panarabismo y segundo la bandera fundamental de la OLP. La OLP, Al-Fatah y todo, digamos, todo el mundo palestino, toda la política palestina está montada sobre la negación de la existencia del Estado de Israel. En el momento en que reconocen la existencia del Estado de Israel y en que caduca la lucha armada como método para obtener la creación del Estado palestino, se ha renunciado a lo más costoso y a lo más fundamental de la política palestina durante 2 décadas. Entonces, usted ya renunció a lo más, sacrificó aquello por lo cual murieron muchísimas personas. Ahora tiene que ver los resultados para que semejante entrega haya valido la pena. Los resultados dependen de que el billete llegue cuando tiene que llegar. Depende de que la calidad de vida de los palestinos real y objetivamente mejore, que empiecen a tener empleo, inversión,
paz, que dejen de perseguirlos y que empiecen a tener autonomía. Hay un periodo glorioso. Entonces, en el momento en que se va a firmar la paz, en ese momento, Arafat se vuelve un personaje de primera línea. Y en septiembre del 93 fue cuando lo vimos en el apretón de manos en la Casa Blanca, sí, con Isaac Rabin, un personaje fantástico también, de una gran talla. Este proceso ha devorado a mucha gente, devoró a Sadat, devoró a Rabin y eventualmente devorará a Arafat. Entonces, en ese momento, cuando firman la paz con Rabin, él es declarado, vuelve del exilio después de 27 años y forma en Gaza un gobierno autónomo de la Autoridad Palestina. Y en octubre del 94 le dan el Premio Nobel de la Paz, junto con Isaac Rabin y Shimon Peres, por haber logrado un imposible, la paz en el Medio Oriente, y luego es elegido presidente de la Autoridad Palestina. O sea, en el 20 de enero de 1996, el hombre está en la crema, en la jugada, en la cima. Es el duro, es el propio. Ha llevado a su pueblo al sueño máximo. La bandera palestina está ondeando por las calles, donde nunca pudo ondear. La felicidad y el entusiasmo. Él conoció los momentos extremos de la historia. Él conoció la derrota, estuvo acorralado, fue fugitivo, fue guerrero y ahora es un jefe de Estado reconocido ante la comunidad internacional. En ese momento es cuando culmina toda, digamos, toda la saga y toda la lucha que este hombre ha tenido por el Estado palestino. Y aparentemente, hasta ahí las cosas estaban muy bien. Pero resulta que el proceso de paz se va a ir empantanando. El asesinato de Rabin es un golpe irreparable hasta el momento al proceso de paz, porque Rabin era un hombre que, igual que Arafat, había hecho la transformación del guerrero al estadista, del hombre que había combatido con todo al hombre que era capaz de creer en la paz. Sí, esa misma transformación que requiere un vuelco completo de todo lo que es la visión del mundo, la había hecho Rabin tanto como Arafat. Y a Rabin lo van a matar los colonos, es decir, las extremas del lado israelí del conflicto. Arafat va a enfrentar la oposición del Hamas, de las extremas del lado palestino del conflicto, y tiene que demostrarles que semejantes sacrificios ideológicos, con los cuales en principio no estaban de acuerdo, habrán valido la pena. Y resulta que, por un lado, el dinero que llega para todos los acuerdos va a entrar en un proceso de corrupción. Hubo mucha corrupción, entonces las cosas no tuvieron la eficacia que deberían tener para sacar adelante los proyectos sociales que hagan de Palestina un estado viable. Por otro lado, empiezan a hacer asentamientos en Israel en los territorios que tienen que entregar. Entonces, si están haciendo los asentamientos, ¿cuál es la voluntad de entregar esos territorios? Cada vez que se hace un asentamiento, ya cuando los virajes políticos de la era de Netanyahu, en ese momento, la reacción de las extremas palestinas es el terrorismo. El terrorismo como forma de presionar el cumplimiento de los acuerdos. Entonces Arafat tiene que garantizar la seguridad de Palestina, con lo cual tiene que enfrentarse a su propio pueblo para defender a Israel, que no está cumpliendo los acuerdos en la medida en que eso se había pactado. Entonces eso se vuelve una causa imposible de defender. Pasa el tiempo y la vida palestina no mejora, y si la vida palestina no mejora, ¿de qué valió todo ese sacrificio? Entonces la historia se le va cerrando. Eso alcanzó a tener viabilidad con Barak, con Ehud Barak, pero ya después, en la era de Netanyahu y todo eso, empieza a convertirse en una cosa mucho más complicada. Sí, eso todavía. Entonces después intentan otra vez con Barak, otra vez volver a intentar, digamos, hay varios intentos de recuperar el proceso. Y cuando varios intentos en que el proceso parece recuperarse, varios intentos en que el proceso se empantana de nuevo cuando se construyen más asentamientos y hay más atentados, hay, digamos, una situación inestable que se va presentando en ese periodo, pero lo que definitivamente le echa la sombra encima al proceso de paz árabe-israelí son las Torres Gemelas. Después de las Torres Gemelas, en el momento de Bush, pasada la era Clinton, donde el tiempo de paz estuvo marcado en Camp David por la era de Carter y en los acuerdos de Oslo por la figura de Clinton. Con la figura de Bush,
ya no hay una neutralidad en el proceso, ya no hay un intento, digamos, de equilibrar las fuerzas en conflicto, sino hay una unilateralidad del lado de Israel que hace que sea mucho más difícil en llegar a una solución negociada para ambos. Entonces esto se va complicando, con las Torres Gemelas se vuelve a la época del terrorismo, la lucha antiterrorista se vuelve el marco a través del cual se ve la historia, y en ese momento los palestinos vuelven a quedar como terroristas como en el año de 1970, cuando ese era el postulado con el que se estaba trabajando, esas eran las hipótesis de la historia. Entonces retroceden, ahí hay un retroceso, digamos, internacional de más de 20 años y otra vez quedan en la encrucijada y ya no estamos hablando de paz por territorios, sino que a partir del 11 de septiembre se empieza a hablar de paz por seguridad. Y paz por seguridad significa que Arafat tiene que garantizar que no haya un solo atentado para que Israel contemple la posibilidad de empezar a devolver territorios. Y aún nos queda un problema gravísimo que es el retorno. ¿Qué hacer con más de 3,5 millones de palestinos que están en el exilio, en la diáspora por el mundo árabe y que habrían de retornar cuando exista un Estado palestino en las mismas condiciones en que Israel pedía el retorno de todos sus ciudadanos para existir el Estado de Israel? El retorno empieza a desaparecer de la agenda y la agenda va modificando paz por territorios a paz por seguridad. Y en la seguridad empiezan a acercar a Arafat y las cosas se van convirtiendo cada vez más graves, los atentados van recrudeciendo. Arafat no le puede demostrar a su pueblo que tiene cómo mejorarle las condiciones de vida, y al no demostrárselo, las extremas empiezan a ejercer una presión cada vez más grande en términos de atentados. Lo hemos dicho, usted puede neutralizar los atentados en la medida en que las condiciones de vida realmente cambien y la miseria en serio se erradique y la autonomía se vaya haciendo progresiva y gradual y el Estado se convierta en una realidad tangible. En la medida en que ninguna de esas cosas pasen, las extremas se van tomando el centro que fue la paz, de lado y lado, porque los colonos también, cada uno de los atentados fortalece las posiciones extremas de los colonos. Y en la medida en que fortalezca las posiciones extremas de los colonos, entonces no va a haber devolución de territorios, y en la medida en que no haya devolución de territorios, se fortalece la posición terrorista de las extremas dentro de las fracciones palestinas. Y ahí nos volvemos en la dinámica del huevo y la gallina, que es la que siempre ha estado empantanando este proceso, porque es un círculo vicioso, una cosa retroalimenta a la otra. Y en la mitad, ensartado, está la figura de Arafat. Entonces, cada vez Israel va extremando sus políticas y ya Arafat se va a volver a considerar un terrorista. Bush empieza a hablar de una agenda de paz de Palestina que excluye a la figura de Arafat y Sharon empieza a hablar del asesinato de Arafat como una de las cosas que puede suceder cuando Israel empieza una política de desmantelar los líderes del Hamas y los líderes en general de Palestina. Palestina, a su vez, tampoco puede crear una institucionalidad que le permita la suficiente fortaleza para afrontar esta crisis. No puede darse el traslado de los guerreros a los estadistas, del guerrero al hombre de Estado, de los frentes a los gabinetes. No se da una institucionalidad que fortalezca la sociedad civil palestina. Y en la medida en que no se fortalezca la sociedad civil palestina, en la medida en que no haya un órgano representativo de gobierno que legisle, digamos, desde una mirada de la paz y del Estado de Derecho, en Palestina se fortalecen los extremos, y al fortalecerse los extremos se ahoga más esta posibilidad. Israel se hace cada vez más fuerte, el apoyo de Estados Unidos más unilateral, y en la época del terrorismo un marco donde es muy difícil tratar de volver a mirar de otra manera el problema palestino. Ahí Arafat queda convertido en un prisionero. Los últimos 3 años de su vida ha sido un prisionero y ha perdido la efectividad. No hay un relevo en este momento que se vea, lo que no significa que no lo haya, significa que no se ve en este instante. Es el momento más crítico de la historia turbulenta de Palestina. Arafat, una vez más, acorralado por la historia, después de haber vencido 1000 batallas, después de haber sido el ave fénix, se encuentra en un punto entre la vida y la muerte en cualquier instante para desaparecer físicamente de la historia que lo acompañó a lo largo de toda la vida,
Por eso su figura es tan paradójica. Por eso para unos es un terrorista, para otros como la de Yasser Arafat. Por eso nos hemos asomado a estos abismos de todos los contrastes de la historia en la figura de este hombre. Así, desde los espacios de la paradoja, de la tragedia, del heroísmo, de lo polémico, de la transformación y de las turbulentas aguas del siglo XX en las que navegó de una manera terrible Yasser Arafat,